Bien. Las clases anteriores nosotros hemos estado hablando de los métodos de destilación simple, como ser la destilación por arrastre de vapor, la destilación cerrada, la destilación diferencial y otros tipos de destilaciones que se enmarcan dentro de ese tipo de destilación. A partir de ahora, entonces, vamos a trabajar nosotros con la destilación fraccionada. Un ejemplo de uso de la destilación fraccionada es justamente la destilación del petróleo, en el cual el petróleo es una mezcla líquida de multicomponentes que, sometiendo este líquido a proceso de destilación fraccionada o destilación con rectificación o destilaciones al vacío, obtenemos sus diferentes componentes del petróleo, como ser los gases, gasolinas, querosén, gasolina de aviación, diésel, y los más pesados que son los alquitranes. Bien, entonces, para tratar este método de destilación fraccionada, nosotros en la materia, vamos a trabajar con mezclas binarias, es decir, que solamente tienen dos componentes. Algunos métodos para hacer el cálculo de destilaciones con rectificación son los métodos de McKay-Thiele, el método de Sorel y Lewis, que solamente me da las composiciones en los diferentes platos, y el método de Ponchon-Savarit, para el cual yo necesito conocer los valores de las entalpías para poder hacer los cálculos. Ya, entonces, gracias a estos métodos, nosotros podemos hacer cálculos en columnas de destilación con rectificación. El método más ampliamente utilizado es este método, el método de McKay-Thiele, que es un método gráfico y el más utilizado. Para utilizar este método se deben partir de ciertas suposiciones que enseguida vamos a ver. Antes de ver el video, vamos a mostrar un esquema de una columna de destilación con rectificación. Una columna de destilación, viéndola así en un corte transversal, sería una columna, que estas columnas generalmente son torres altísimas de diámetros grandes, hechas de acero inoxidable para soportar altas temperaturas y presiones. Si nosotros observamos, por una parte de la columna está ingresando la alimentación. Esa alimentación ingresa a la columna. Toda columna de destilación está formada en su parte interna por platos. Si nosotros observamos esas líneas punteadas son los platos o etapas que se llaman, ¿ya? Entonces, esta columna trabaja de la siguiente manera. Estas flechas que van hacia arriba, bueno, en esta columna se trabaja los flujos de vapor y de líquido que baja de la parte superior, trabajan en contracorriente. Y en cada plato o etapa, se produce un equilibrio entre el vapor que sube y el líquido que baja de la parte de la cabeza de la columna. Entonces, de esa manera se trabaja aquí en estas columnas, ¿ya? Si nosotros podemos ver ahí unas pequeñas burbujitas, son las burbujitas de vapor
que se van enriqueciendo en el líquido que baja. Si observamos aquí, entonces el vapor, los más volátiles van a subir a la cabeza de la columna, va a ir en ese orden. Esos vapores van a ser enfriados o condensados en un condensador. Ahí lo tenemos al condensador. Es decir, los vapores de la fase gaseosa van a pasar a líquido por enfriamiento en este condensador y luego vamos a recibir una parte del destilado como producto destilado. ¿Por qué se llama destilación con reflujo o con rectificación? Porque una parte, aquí le falta la flechita, pero se puede ver un poquito. Una parte del destilado retorna a la columna como reflujo. Aquí se puede leer que dice reflujo. Y otra parte sale como destilado, ¿ya? Entonces, este reflujo vuelve a ingresar a la columna de destilación por uno de los platos, generalmente el plato que está en la parte más superior. Lo mismo va a ocurrir en la parte inferior de la columna. En la parte inferior de la columna bajan los componentes más pesados o menos volátiles, ¿ya? Los más pesados, en el caso del petróleo, por ejemplo, aquí irán ya los alquitranes, los más pesados, ¿ya? Entonces, sale el líquido, este líquido caliente, ingresa al hervidor, aquí lo podemos ver. Necesitamos, para que esta columna trabaje, necesitamos nosotros vapor, ¿sí? Entonces, de este hervidor que se lo considera después como un plato, sale nuevamente, entonces, enriquece a la columna con vapor, le provee vapor. Y una parte de este producto del hervidor sale como producto de líquido de fondos. A simple vista, entonces, estamos mostrando nosotros el corte de una columna de destilación, ¿ya? Dice aquí flujo del proceso para una torre fraccionadora que contiene artesas o platos de burbujeo. Estos son los platos o etapas. ¿Listo? Bien, enseguida entonces vamos a enriquecer la clase de destilación con el video que ha preparado su compañero. Y bueno, vamos a continuar hablando luego, pero primeramente lo vamos a hacer hospedador para que él su Bauer, ¿no? Sí, ingeniera. Ah, ya. Bauer. Sí. Ya está Bauer. Ya, ahorita compadre. Voy a proyectar el video. El petróleo es una mezcla de sustancias de apariencia oscura, viscosa y de fuerte olor, que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno con una cadena carbonada y peso molecular diferente. De hecho, para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales
dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que es usado como combustible en aviones. Posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. Ese sería el video, ingeniero. Fue el que pillé y el que creí que tenía todo más completo. Sí, Le yo voy a lo pasar. tengo. Me vuelve a ser hospedadora ya. Bien. Bien. Yo también lo tengo ese video. Bien. Ahí se ha podido ver entonces en ese video ilustrativo que nos han hablado sobre la destilación del petróleo. Términos que nosotros ya conocemos como la volatilidad y el punto de ebullición. La volatilidad, el punto de ebullición está relacionado entonces con el peso molecular de la sustancia. Bien lo explicaba en el video de que van a destilar primero los más livianos, los hidrocarburos más livianos que tienen menor peso molecular y los más pesados que tienen alrededor de 20 átomos de carbono son los hidrocarburos que quedan en la base de la columna y que a temperatura ambiente son sólidos, por ejemplo el caso del alquitrán. Y los otros entre un rango entre 5 a 20 decía que son los hidrocarburos líquidos, dentro de los cuales está la gasolina, el queroseno, ¿no es cierto?, el diésel, y hay una serie de componentes. También se ha visto ahí en el video una columna, ¿sí?, y sus diferentes platos, ¿no es cierto?, tal como nosotros hemos estado mostrando en nuestro diagrama, ¿sí? Entonces aquí en este diagrama que nos muestra justamente el corte de una columna y cómo funciona, ¿no? Las fases líquido y vapor en una columna de destilación fluyen en contracorriente. El líquido baja de la parte superior y el vapor, que es generado por un hervidor,
sube los gases suben hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, el vapor. Y en cada plato se establece una relación de equilibrio entre el líquido que baja y el vapor que sube. Esto es bien interesante. Se puede ver columnas de destilación, por ejemplo, en una refinería de petróleo, en una destilería de alcohol. ¿Ya? Se puede ver cómo es el funcionamiento. Y se llama destilación con rectificación justamente porque una parte del condensado retorna a la columna como reflujo. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de los métodos, ya los hemos nombrado, estos son métodos que nos van a permitir hacer cálculos en columnas con destilación fraccionada. El método que nosotros vamos a estudiar es el método de McKay-Thiele, que es el método más ampliamente utilizado. Es un método gráfico, matemático gráfico, el cual nos va a permitir calcular el número de platos o el número de etapas en una columna de destilación para separar componentes de una mezcla binaria, dice, ¿no? ¿Qué utiliza este método? Se hacen balances de materia tanto en la parte superior de la columna como en la parte inferior. Y se hallan ecuaciones de los LOZR y LOZA. ¿Qué significa LOZR? Línea de operación, zona de rectificación. ¿Qué significa LOZA? LOZA significa línea de operación, zona de agotamiento. Hola. Entonces, para poder aplicar este método, este método tiene como supuesto principal de que existe un derrame equimolar entre la entrada de la alimentación y el plato superior e inferior. Ese es el supuesto principal para trabajar con este método. Nosotros, entonces, para poder utilizar el método de McKay-Thiele, tenemos que cortar la columna de destilación, así como la ven aquí con estas llaves. La parte que está por encima del plato de alimentación se llama la zona de enriquecimiento. Enriquecimiento de la mezcla líquida en los componentes más volátiles. Y la zona que está por debajo de la alimentación se llama la sección de empobrecimiento o de agotamiento. Nosotros podemos observar en el diagrama de que en la sección de enriquecimiento está el condensador que va a enfriar los vapores, los va a condensar, una parte sale como destilado y otra parte retorna a la columna como reflujo. Lo mismo en la zona de agotamiento. Sale los residuos por la parte inferior de la columna, ingresan a este calentador o generador de vapor. Una parte sale entonces como residuo y otra parte retorna para seguir calentando la columna de destilación. Para poder utilizar el método de McKay-Thiele, nosotros tenemos que determinar estas dos ecuaciones. Aparte de eso, necesitamos de los diagramas de equilibrio para el sistema binario que estuviéramos estudiando. Entonces, enseguida vamos a determinar estas ecuaciones
para columnas de destilación. No sé si está claro hasta ahí. ¿Los escucho, jóvenes? Está claro que hasta aquí, sí. Ingeniera. Sí, ingeniera. Está claro, Inge. Bueno, vamos a cortar entonces la columna en dos partes, ¿listo? Para determinar esas ecuaciones. Bien. Entonces, si nosotros observamos, aquí hemos cortado la columna, este es el plato de esta es la alimentación y esa es su composición. Y vamos a cortar la columna, entonces la vamos a seccionar así como está para poder hacer un balance de materia y luego sacar mi línea de operación de la zona de rectificación. Bien, nos ponemos entonces a trabajar con esto. Sí, hacemos el dibujo para luego hacer el balance. Son las 18:50. Tenemos entre 5 a 10 minutos para hacer el dibujo con sus respectivas letras. ¿Entendido? Ok. Ya, pónganse a trabajar. Los que tienen el libro pueden copiar directamente del libro, ¿no?
Me avisan cuando hayan terminado. Supongo que ya está, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, vamos a deducir entonces la ecuación para la zona de rectificación. Bien, en base a ese diagrama que tienen, entonces nosotros vamos a hacer un balance de materia. Aquí tenían la columna, ¿no es cierto? Bueno, no voy a dibujarlo con todo. Aquí teníamos la columna, la parte superior. Aquí teníamos la entrada de la alimentación. Aquí tenemos la salida. Aquí tenemos el condensador y el ingreso de un reflujo hacia la cabeza y el destilado con su composición. Bien. Entonces aquí B1 y E1. Por un lado, entonces aquí tenemos el vapor del plato B sub N más 1 y su composición Y sub N más 1. Y por otro lado, de allá, no voy a dibujar todo, está el líquido L sub N de composición X sub N. Bien, con eso entonces yo ya puedo hacer un balance, ¿no es cierto? Balance general de materia. Si nosotros observamos, entonces entradas B sub N más 1 igual a salidas L sub N más el destilado.
Si hacemos un balance de materia respecto del componente más volátil, puesto que es una mezcla binaria solamente, entonces voy a tener el vapor con su composición va a ser igual al líquido por su composición más el destilado por su composición. Bien, aquí tenemos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2. Nosotros queremos deducir la línea de operación de la zona de rectificación. Deducir LOZR. Ya sabemos entonces qué significa LOZR. Vamos a despejar Y sub n más 1. Deducir entonces la ecuación LOZR. Vamos a despejar entonces de la ecuación 2 Y sub n más 1 va a ser igual a L sub n por X sub n dividido B sub n más 1 más D por X sub D dividido B sub n más 1. D sub n más 1. Esta es una de las ecuaciones de la línea de operación de la zona de rectificación. Esta es la ecuación de una recta cuya pendiente es esta y cuya ordenada al origen es esta otra parte. Entonces, esta es la ecuación de la recta de la zona de rectificación. ¿Ya? Si nosotros observamos, es esta ecuación que aparece aquí en la página del libro. ¿Sí? Esta lámina es un recorte del libro del Jean Coplis. Bien, entonces hemos hallado esta ecuación. ¿Entendido? Ya. Muy bien. Entonces la ecuación de una recta que tiene pendiente y tiene ordenada. Una forma más usual del uso de esta ecuación es ponerla en función del reflujo operativo externo. O sea, esta misma ecuación, entonces la vamos a escribir en función del reflujo operativo externo. El reflujo operativo externo me relaciona la cantidad de líquido o los moles de líquido que salen, que retornan a la columna respecto del destilado que sale.
R entonces es igual, el reflujo operativo externo me relaciona los moles de líquido respecto de los moles de destilado. Y esto mismo entonces podría yo simbolizarlo como L sub N sobre D. Muy bien, entonces vamos a poner esta ecuación en función del reflujo operativo externo, que es lo que más generalmente nos dan en la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, la ecuación 3, la voy a poner en función de R. Para escribirla en función de R, vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a dividir todo sobre D, sobre el destilado. Vamos a dividir todo entonces sobre D. Muy bien. Ahí está dividida, entonces la ecuación todo hemos dividido entre D. Entonces sabemos que esto es R y esto sería 1. Vamos a ir dejando sobre B sub N más 1 sobre D por X sub N más 1 por X sub D dividido B sub N más 1 sobre D. Muy bien. Ya tenemos entonces, ya apareció el reflujo acá. Y yo quiero poner toda la ecuación en función de R, ya, que es un dato más utilizado generalmente, que más nos dan cuando resolvemos problemas, ya, la relación de reflujo externo. Muy bien. Si ustedes observan, podría reemplazar la ecuación 1 aquí. B sub N más 1 es igual a L sub N más D, dice, ¿no? ¿Sí? Vamos a reemplazar 1 entonces acá. Espero que me alcance la pizarra. Tenemos R. B sub N más 1 es igual a L sub N más D. Directamente lo voy a repartir. Más D sobre D por X sub N más 1. B sub N más 1 lo vamos a desdoblar en L sub N más D. L sub N sobre D más D sobre D por X sub D. Y esto, L sub N sobre D, es R, esto es 1, es R, y esto es 1. Entonces me queda una ecuación final de la siguiente forma. R arriba, R más 1 por X sub N más 1 por X sub D sobre R más 1. R más 1.
Y hemos deducido entonces una cuarta ecuación para la línea de operación de la zona de rectificación, pero en función del reflujo operativo externo, en función de R. Entonces ahí tenemos la fórmula que nos va a permitir esta ecuación, también es la ecuación de una recta, cuya pendiente es esta y cuya ordenada es esta. Entonces, también es la ecuación de una recta en función del reflujo. A veces puedo utilizar esa ecuación o a veces puedo utilizar esa otra ecuación. Copiamos. Me avisan cuando esté.
Listo, Inge. Su micrófono está apagado. Gracias, sí. Ya, hemos deducido la ecuación, dos ecuaciones para la línea de operación de la zona de rectificación. Entonces utilizaremos la una o la otra dependiendo los datos que nosotros tengamos en los ejercicios. Bien, ahora vamos a deducir la otra parte que viene a ser la ecuación, dice ahí, la ecuación para la zona de empobrecimiento o agotamiento, abreviada como LOZA, línea de operación zona de agotamiento. Entonces, ¿qué hace McKay-Thiele? Otra vez secciona la columna de destilación por debajo de la alimentación y hace aquí entonces un balance de materia en esta parte que está punteada para obtener entonces la otra ecuación que falta, ¿ya? Si nosotros observamos, entonces, aquí tenemos nuevamente el líquido que baja, el vapor que sube y el residuo con su respectiva composición. Hacemos el dibujo y luego hacemos el balance. ¿Sí? Ok.
Para los que están con el libro, estamos en la página 727, ¿no? ¿Sí? Sí, 727. Sí. Podemos continuar. Sí, ingeniera. Bien. Entonces, lo que se va a deducir aquí es esta ecuación. ¿Ya? Ecuaciones para la sección de empobrecimiento. Vamos a hacer un balance general, un balance respecto al componente más volátil o componente A, y vamos a despejar entonces Y sub m más 1. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces nos vamos otra vez a la pizarra. Vamos a ir a otra. Ahí. Y vamos a hacer la deducción entonces para la línea de operación zona de agotamiento. Ecuación de la recta LOZA. LOZA. Para ello, entonces, ustedes han hecho un diagrama por debajo del plato de alimentación, más o menos similar a esto que voy a hacer acá. No lo voy a hacer con todos sus platos, sino solamente con lo que me interesa. Bien. Bien, entonces tenemos el líquido y el vapor. L sub M, X sub M.
Y de acá entonces tenemos que pasa al hervidor. Algo un poco de se retorna a la base de la columna y otro poco sale como residuo con su composición. Bien, entonces hacemos un balance general. L sub M va a ser igual a salidas S sub M más 1 más W. Y un balance respecto del componente más volátil, que sería L sub M por X sub M es igual al vapor en el plato M más 1 por su composición más el residuo por su composición. De aquí vamos a despejar entonces Y sub M más 1. L sub M por X sub M dividido B sub M más 1 menos W por X sub W dividido B sub M más 1 va a ser igual a la ecuación de esta recta. Bien, que nosotros podemos dejarla como Y sub M más 1 igual a esta expresión, ¿no es cierto? L sub M sobre B sub M más 1 por X sub M menos el residuo dividido el vapor en el plato por X, por la composición del residuo. Esto que está en rojo es la ecuación de la recta de la línea de operación de la zona de agotamiento, que también tiene una pendiente y la ordenada al origen. Entonces son ecuaciones de rectas que tienen pendiente y tienen una ordenada. Muy bien, ahí está deducida entonces la ecuación para la zona de agotamiento. ¿Ya está? Sí, ingeniera.
Bien, entonces hemos deducido esa ecuación. ¿Qué es esta ecuación, no? ¿Sí? Ahí lo tenemos. Muy bien, ya están entonces las dos ecuaciones. Algo que también nosotros tenemos que considerar en este método, si vamos a estudiar, estamos estudiando el método de McKay-Thiele, hemos deducido sus ecuaciones para la zona de rectificación y de agotamiento. Algo que también tiene mucho que ver en la resolución de problemas es la temperatura a la que ingresa la alimentación a la columna de destilación. Entonces también es muy importante cómo ingresa la alimentación, los efectos de la temperatura de la alimentación. La alimentación puede ingresar a su punto de ebullición, puede ingresar como un líquido frío, puede ingresar a su punto de rocío, puede ingresar como una mezcla de líquido y vapor, es decir, puede ingresar de formas diferentes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar entonces efecto de las condiciones de la alimentación, ¿ya? La temperatura es una de las variables que interviene directamente y condiciona los efectos en la alimentación. Muy bien. Para ello, entonces, nosotros nos vamos a ayudar de una nueva variable que se llama la variable Q. Y Q se define como el calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada, dividido el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Entonces, si nosotros observamos, Q me está relacionando entalpías de la alimentación a la entrada y el calor latente molar. La temperatura entonces juega un papel importante en esta parte de resolución de problemas de destilación con rectificación. Q, si nosotros lo ponemos en términos de entalpías, Q va a ser igual a H sub V, donde H sub V es la entalpía de la alimentación a su punto de rocío, H sub L es la entalpía de la alimentación a su punto de ebullición o punto de burbuja, y H sub F es la entalpía de la alimentación en condiciones de entrada. Fíjense entonces, Q está en función de tres tipos de entalpías, ¿sí? Esos valores se sacan de tabla o bien me lo pueden dar como dato, ¿ya? Lo pueden dar como dato. Pueden copiar la fórmula. Aquí entonces, y luego le vamos a mostrar una tablita. Si la alimentación entra a su punto de ebullición, Q vale 1. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? Sí. El valor es 1.
Si la alimentación entra como vapor a su punto de rocío, Q vale 0. Ahí está. Para alimentación líquida en frío, Q es mayor a 1. Para vapor sobrecalentado, Q es menor a 0. Y cuando la alimentación es en parte líquida y en parte vapor, Q es la fracción de alimentación que es líquida. Bien, entonces esta también es otra variable que nosotros vamos a tomar en cuenta. Aquí podemos observar en esta gráfica un diagrama de equilibrio para algún sistema. Fíjense, ahí está. Este es un diagrama de equilibrio. Y los diferentes valores de Q. Cuando la alimentación ingresa a su temperatura de ebullición, Q vale 1. Es decir, la pendiente de esta recta es infinita. Cuando la alimentación ingresa a su punto de rocío, Q vale 0. La pendiente es 0. Cuando la alimentación ingresa como vapor sobrecalentado, el valor está entre 0 y 1. ¿Sí? Y Q es mayor a 1 para valores de líquido frío. Aquí también tenemos una tablita en la diapositiva donde me está sintetizando las condiciones de la alimentación y los diferentes valores de Q. Entonces, alimentación, si es un líquido frío, Q es mayor a 1. Si entra a la temperatura de ebullición, Q vale 1, es decir, la pendiente de esa recta donde está Q es infinita. Si es vapor saturado, es 0. Si es recalentado, aquí tenemos entonces una tabla que nos va a guiar para esta variable Q. No sé si está claro lo que se está explicando. Sí, ingeniero. Bien, entonces Q me está relacionando diferentes entalpías de la alimentación a su punto de rocío, cómo está ingresando la alimentación y la entalpía a su punto de ebullición. Pero nosotros vamos a utilizar también otras fórmulas que en su momento le vamos a dar, ¿ya? Entonces aquí también estaba explicando los valores de los diferentes valores que puede darme Q. Bueno, y resulta de que Q proviene de una ecuación que está en la página, enseguida les digo. Está en la página 728. Página 728. Donde también esta vendría a ser la recta en función de Q. Fíjense, una vez que hallo entonces el valor de Q, lo reemplazo acá, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver cuando entremos directamente nosotros a hacer ejercicio. Entonces, en la página 728 tenemos esta mismísima ecuación. Q, esto es sobre Q menos 1. Q menos 1 es aquí. Aquí aparece como 9 barra, ¿no? No, es Q menos 1 menos
la fracción molar de la alimentación sobre Q menos 1. Entonces también es la ecuación de una recta cuya pendiente es esta, es Q sobre Q menos 1, y cuya ordenada es esta otra parte. Entonces, volviendo a recapitular, una vez que se han determinado o se han hallado las líneas de operación para la zona de agotamiento y la zona de rectificación en una columna de destilación, ahí están las ecuaciones, ahí está la otra. Entonces, también es muy importante saber cómo está ingresando las condiciones de temperatura a las que está ingresando la alimentación. Los únicos casos donde nosotros no hacemos el cálculo de la pendiente de Q es cuando la alimentación ingresa a su temperatura de ebullición, que vale 1, como lo muestra aquí, y cuando ingresa como vapor saturado, cuya pendiente es 0. Entonces, aquí y aquí no hacemos ningún cálculo, porque directamente decimos la pendiente Q vale 1, su pendiente es infinita, y aquí Q vale 0, su pendiente es 0. En los restantes casos tenemos que hallar nosotros estas inclinaciones de Q. ¿Comprendido? Sí, solo cuando al líquido entra la temperatura de ebullición y vapor saturado. Y en el Ahí, caso de vapor recalentado. menor a 0. Ahí tiene que hacer cálculo. Solo en estos dos casos usted no va a hacer cálculo, porque directamente si el ejercicio le dice que ingresa como que la alimentación ingresa a su temperatura de ebullición, usted no hace ningún cálculo, no halla la inclinación de Q, ni cuando le diga que ingresa como vapor saturado. En los restantes casos, sí. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Jóvenes, entonces, posteriormente a esta parte de la teoría, vienen ya los problemas de destilación utilizando el método de McKay-Thiele. Bien, entonces se les ha dado a ustedes toda la teoría necesaria, aparte de que también está en el libro también está en digital, para acompañar la resolución de ejercicio. Necesitamos entonces para la siguiente clase, para no demorar mucho, que me hagan un diagrama del sistema benceno-tolueno en un cuadro de 20 por 20, ¿ya? Para no demorar mucho y directamente empezar a resolver ya problemas de aplicación, ¿ya? Un sistema muy utilizado y que van a ver siempre muchos ejercicios de destilación es el benceno tolueno, heptano octano y algunas otras mezclas. Bien, vamos a quedar ahí. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Buenas noches.